Muy bien, vamos a empezar con la explicación del tema del Renacimiento. Este tema lo van a encontrar desde la página 76 hasta la página 100. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que se ve en estas páginas. Sería bueno que tengan el libro a mano para ir viendo algunas cositas importantes y avanzar con las páginas y la presentación al mismo tiempo. Ok. Bueno, el Renacimiento, dice, es el movimiento que inicia en el siglo XV en ciudades italianas, basado en la antigua cultura greco-romana. Ahora, el Renacimiento inicia en 1400, ¿verdad? Es el siglo XV, y las ciudades italianas más importantes en este proceso van a ser primero Florencia y luego la ciudad de Roma. Y ahorita vamos a ver que el Renacimiento se divide en dos etapas y cada una de estas etapas se desarrolla en estas ciudades. Primero en Florencia y luego en la ciudad de Roma. Ahora, ¿qué es el Renacimiento? Bueno, es recuperar la cultura greco-romana. Recuerden que durante la Edad Media esta cultura fue olvidada, ¿verdad? Por los pueblos, a partir de la invasión de los pueblos germanos. Y en el Renacimiento, ya al final de la Edad Media e inicio de la Edad Moderna, se empieza una recuperación de esta cultura, ¿verdad? En todos los aspectos, pero principalmente desde el punto de vista artístico. Vamos a tener también el surgimiento de ideologías como el humanismo, ¿verdad? Que también van a permitir la recuperación de todo lo que políticamente hablando y en ciencia también se había dado en la cultura greco-romana. Entonces va a ser un despertar, por eso se llama renacimiento, ¿verdad? Es un renacer de esa cultura que había sido olvidada durante la Edad Media. Ahora, con este movimiento, renacimiento, también damos inicio a otra época histórica, ¿verdad? Que sería la Edad Moderna, ¿ok? Empieza en este momento, con el Renacimiento. Postulados de Renacimiento, que eso lo vamos a tener en la página 77. ¿Cuáles son los postulados? Bueno, primero la exaltación de la figura humana. Esto quiere decir que la figura humana, el cuerpo humano, toma, digamos así, el centro, y eso también va a ser importante porque no solamente va a ser el cuerpo, sino que también toda la concepción del ser humano como centro de todo. Se quita, digámoslo así, o se desplaza un poco la figura de Dios como el centro del interés del ser humano y se pone en su lugar a la persona. El segundo postulado, el culto a la personalidad, dice, representado por los artistas renacentistas, quienes renunciaron al anonimato y empezaron a firmar sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la Edad Media, por ejemplo, no se sabía quién era el autor de una obra o el autor o el arquitecto de una catedral, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque se pensaba, ¿verdad?, que el ser humano tenía que ser anónimo en las obras. Las obras eran para Dios y por lo tanto el ser humano debía permanecer anónimo. En el Renacimiento esto cambia completamente, ¿ok? En el Renacimiento el artista hace sus obras queriendo que el mundo sepa que él las hizo. Entonces vamos a tener un culto a la personalidad de los artistas, de los arquitectos, de los científicos, ¿verdad? Ellos van a quererse a conocer en el mundo a partir de sus obras y de sus aportes en el conocimiento. Tercer postulado, el rechazo a las verdades heredadas, que dice en el libro verdades heredadas por la religión o la tradición. Y hay una indagación, es decir, una investigación sobre la realidad al pensar el conocimiento desde una perspectiva humana. Es decir, ya las cosas no se creen por fe. Aquí hay un cuestionamiento, la gente empieza a preguntarse por qué esto, por qué lo otro, aparece la duda, ¿verdad? Ya las cosas no se creen por fe, como era en la Edad Media. Recuerden que en la Edad Media pues no había conocimiento en la población, la gente solamente creía lo que la iglesia les enseñaba y punto, ¿verdad? Sin cuestionarlo. En el Renacimiento no. En el Renacimiento se da un cuestionamiento constante a todo lo que es enseñado por la iglesia y por las autoridades políticas. Se empiezan a preguntar por qué hay que obedecer, por qué hay que seguir con ciertas tradiciones, por qué se cree lo que se cree en ese momento, ¿verdad? Y empieza a aparecer la filosofía nuevamente. Por eso les decía al inicio, ¿verdad?, que esto es un renacer de la cultura grecorromana, ¿verdad? Porque también empieza
a volver a esas bases, ¿verdad? De Grecia, por ejemplo, con la filosofía, con la política, y a empezar a cuestionar y a preguntarse las cosas, ¿verdad? ¿Por qué se originan las cosas? ¿Por qué sucede tal evento? Cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, esos son los postulados del Renacimiento. Etapas. Vamos a tener dos etapas. La primera es el Bajo Renacimiento o Quattrocento italiano, que es el siglo XV, ¿verdad? Dice en el libro, tuvo como centro cultural Florencia, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, aquí está la primera etapa del Renacimiento, el Quattrocento se da en Florencia. Los temas de las obras fueron como en épocas anteriores, es decir, como en la Edad Media, pero predominantemente religiosos, aunque también se trataba otros tipos como la mitología. ¿Cuál mitología? La griega y la romana, ¿verdad? Es decir, vean que aquí ya hay un rompimiento con el cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque en la Edad Media era completamente religioso. En el 400 se mantiene esto, ¿verdad? De la religiosidad cristiana, pero también los artistas se animan a explorar la mitología. Es decir, la mitología son dioses que se creían en Grecia y en Roma, ¿verdad? Entonces también hay un rompimiento con esa tradición cristiana. La novedad provenía de la manera en que fueron tratados. Las figuras tenían volumen y se representaban rodeadas de elementos de la realidad y de la vida cotidiana. Se destacaron artistas como Brunelleschi, Maxacio, Donatello, Piero de la Francesca, Fra Angelico y Sandro Botticelli. ¿Okay? Entonces vamos a tener estos artistas principalmente en el 400. Y algo importante, cuando hablamos del renacer en el arte, recuerden cómo eran las esculturas romanas y griegas. Cuando habla de volumen, bueno, es que no eran unas esculturas, digámoslo así, planas o rígidas, sino que trataban de imitar prácticamente el cuerpo humano, ¿verdad? Igual las pinturas o los mosaicos no eran representaciones muy planas o cuadradas, ¿verdad? Con líneas muy bien formadas, sino que tratan en el 400 de ir recuperando, ¿verdad? Esa forma más realista de hacer arte que se venía dando en Grecia y en Roma. Segunda etapa, el Alto Renacimiento o el Cinquecento. Dicen, eso es el siglo XVI, serían los años de 1500. Dice, se trataron temas no religiosos y se consideraron los elementos de geometría y perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? El asunto de darle fondo, profundidad, ¿verdad? De darle tres dimensiones a las obras. Además, se construyeron magníficos edificios. Este periodo, considerado como el apogeo del Renacimiento, es decir, su mejor momento, se da en la ciudad de Roma, pero luego se extendió por toda Europa. A esta etapa pertenecen artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sanzio. Ahora, estos artistas, ¿verdad? Ya son la máxima expresión del Renacimiento. Ahora, cuando uno habla de artistas, también hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque estos personajes no eran solamente dibujantes o pintores o escultores, no. Por ejemplo, un Leonardo da Vinci sabía de todo. Sabía de ciencia, sabía de ingeniería, sabía de arquitectura, sabía de escritura, ¿verdad? Sabía de anatomía humana, ¿verdad? Él tiene, por ejemplo, la imagen que ustedes tienen aquí a la par, que se le llama el hombre de Vitruvio, fue realizado por Leonardo da Vinci y nos demuestra la perfección del ser humano, ¿verdad? Si el ser humano se extiende sus extremidades de esa forma en que aparece en este dibujo, por ejemplo, que ustedes están viendo, se puede trazar un cuadro perfecto, un cuadrado perfecto y un círculo perfecto. Entonces, eso es lo que los artistas, entre comillas, del Renacimiento se van a caracterizar, ¿verdad? Son personas que tienen muchísimo conocimiento en muchas áreas, estaban preparados en muchísimas áreas. Por eso llamarlos solamente como artistas no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque eran personas que tenían un conocimiento muy amplio. Ahora, como dato curioso, ¿verdad? Y no sé si le pusieron atención, eh, supongo que se reconocen, ¿verdad? Lo que son las tortugas ninja, ¿verdad? Ok, el nombre de las tortugas ninja, de las cuatro tortugas, viene de personajes del Renacimiento. Vamos a tener a Donatello, que era un artista del 400, y las otras tres eran Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.
que también son los artistas del Cinquecento, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, como dato curioso, ¿verdad? Les doy eso. Las tortugas ninja tienen nombres, tienen los nombres de los principales artistas, ¿verdad? Digámoslo así, o científicos del Renacimiento. Entonces estas son las dos etapas del Renacimiento. Primero en Florencia y luego su apogeo, su mejor momento, se va a dar en la ciudad de Roma, ¿ok? Y de ahí se va a extender al resto de Europa. Ahora, el Renacimiento se va a dar en el campo artístico principalmente, ¿ok? Vamos a tener pintura, vamos a tener géneros literarios, ¿verdad? Que también se van como la poesía, va a tener un auge bastante importante en esta época. La arquitectura, volvemos a la arquitectura clásica, se vuelven a crear edificios como en la antigua Roma, ¿verdad? Con esa, como ya lo habíamos explicado en clases anteriormente, ¿verdad? Con esas características de columnas y cosas por el estilo. Se vuelve a la escultura, pero esa escultura también romana o grecorromana, ¿verdad? Que trata de asemejar muchísimo al cuerpo humano. Ahora, en el Renacimiento, en el campo científico, vamos a tener en campo científico muchos aportes. Este personaje que ustedes tienen ahí también se llama Galileo Galilei, que también dio muchísimo aporte a la ciencia. Él, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, es uno de los grandes científicos de la época. Que aquí también hay que tener algo claro: durante el Renacimiento, la Iglesia ve amenazada su poder. Y por lo tanto, lo que hemos visto con la Santa Inquisición, ¿verdad? También va a ser importante en esta época. Los científicos y artistas del Renacimiento van a ser perseguidos por la Santa Inquisición. Ok, y en el caso de Galileo Galilei, ¿verdad? También va a ser uno de esos personajes que fueron perseguidos y obligados en algún momento a retractarse de sus conocimientos científicos porque la iglesia los consideraba como no apropiados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a tener al astrónomo Nicolás Copérnico. Dice que postuló la teoría de que el Sol era el centro del universo y que la Tierra realizaba a lo largo del año una traslación completa alrededor del Sol, ¿verdad? Que eso se llama la teoría heliocéntrica. Hoy en día, ¿verdad? Ustedes, pues obviamente sabemos que es así, ¿verdad? Y nadie pone en duda esa teoría porque lo podemos ver y ya está demostrado que es así. Sin embargo, antes del Renacimiento, durante la Edad Media, se pensaba que era la Tierra el centro del universo, el centro del sistema solar, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Obviamente contradecía el conocimiento que surge en el Renacimiento y que Copérnico propone, ¿verdad? Y lo que dice es que no es la Tierra, que no es el Sol quien gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Ahora ustedes dirán, pero es algo básico. Sí, y ya también era algo conocido por las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto, ¿verdad? Grecia, Roma lo sabían. Pero bueno, es para que ustedes vean cómo el conocimiento se puede manipular también y olvidar completamente esos conocimientos durante la Edad Media. El segundo es Johannes Kepler. Dice: mejoró la teoría de Copérnico y descubrió que todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿verdad? Y Kepler a nosotros nos da ya lo que es el sistema solar como tal. Que también ya se sabía desde la antigüedad que habían varios planetas girando en torno al Sol, ¿verdad? Recuerden los días de la semana. Ya en Mesopotamia ya sabían que existía Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, ¿verdad? Y que todos giraban en torno al Sol. Pero ese conocimiento se olvidó durante la Edad Media. Lo que hace Kepler también es recuperar eso. Y por último tenemos a Galileo Galilei, que también fortalece la teoría heliocéntrica, ¿verdad? La explica, la mejora, pero también algo muy importante: este personaje nos hereda el método científico, las bases del método científico, ¿verdad? Que ustedes, bueno, esta información la tienen en la página 80, ¿verdad? ¿Qué es el método científico? Bueno, una serie de pasos con las cuales se llega a la verdad científica, con la observación, con las hipótesis, con la experimentación, con la formulación de teorías y de leyes, ¿verdad? Entonces, esto nos permite, ¿verdad?, llegar a conocimientos reales, objetivos, ¿verdad?, que no tengan una influencia de la opinión humana. Eso es lo que nos propone Galileo Galilei, ¿ok?
Artistas, bueno, aparte de los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Volvemos a la página 79, tenemos a Sandro Botticelli, ¿verdad? Con sus obras, por ejemplo, El nacimiento de Venus y Primavera. Bueno, ustedes también tienen otras que se mencionan ahí, ¿verdad? En la página 79 cada uno. Por ejemplo, la que ustedes ven a la par del nombre de Sandro Botticelli es El nacimiento de Venus. ¿Quién es Venus? Una diosa grecorromana. Entonces, vean cómo hay un rompimiento también con las creencias cristianas. Ya no solamente se representa a los santos sí, a los santos de cristianos, sino también a los antiguos dioses grecorromanos. Luego aparece uno de los grandes o el más grande representante del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci, ¿verdad? Con sus obras como la Mona Lisa, que ustedes la tienen también en la página 79, o la Gioconda, ¿verdad? Que también es el otro nombre que posee esta obra de arte, y también la Última Cena, que ustedes la tienen aquí en la presentación, que son obras de Leonardo da Vinci. Miguel Ángel Buonarroti, entre sus obras fueron En el juicio final y participó en el diseño de la Basílica de San Pedro en Roma, ¿verdad? Este señor, ¿verdad? Pintó también la Capilla Sixtina, que de hecho es donde está lo del juicio final. Si desean la buscan, es una de las grandes obras artísticas en el Vaticano, ¿verdad? Y es hoy, ¿verdad? Una de las más famosas en el mundo. Y Rafael Sanzio, ¿verdad? Con sus obras del traslado de Cristo y la Virgen del Pez, ¿verdad? Que lo vamos a tener ahí. Y también, bueno, ustedes lo tienen en la página 79, un ejemplo de Rafael Sanzio, ¿verdad? En el traslado de Cristo. En el campo político, y aquí pasamos a la página 82 y 83. Vamos a tener un renacimiento también. Ahora, el renacimiento acá no lo vamos a entender como una ideología política, sino como una ideología que trata de poner al ser humano como el centro de todo. Y en el campo político también. Ahora, ¿por qué es político? Bueno, porque recuerden que en la antigüedad, es decir, en la Edad Media, perdón, la iglesia y el Estado eran la misma cosa. Recuerden que el Papa era el que nombraba a los reyes. Bueno, en el Renacimiento esto cambia. Ya los reyes o los señores feudales en el Renacimiento desaparecen y surge una nueva clase política o se fortalece más bien, que es la burguesía. La burguesía eran los antiguos comerciantes de la Edad Media. ¿Okay? Ahora, estos comerciantes de la Edad Media se fueron fortaleciendo desde el punto de vista económico y político y desplazaron completamente a los señores feudales. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque los señores feudales le pedían prestado a los burgueses y al final no podían pagar y los burgueses lo que hacían era quitarles los terrenos a los señores feudales y venderlos a pequeños propietarios y así generaban más dinero para más comercio. Esto es lo que marca el fin de la Edad Media del feudalismo y el inicio de la Edad Moderna, ¿verdad? El surgimiento de la burguesía es importante en ese proceso y va a ser la clase social más importante del Renacimiento o de la Edad Moderna hasta, ya ahorita lo vamos a ver, inicios de la Edad Contemporánea. Entonces vamos a tener, dice, a esta burguesía como el centro del poder político. Y esta gente, los burgueses, no van a ser tan religiosos. Por lo tanto, su ideología es más centrada en el ser humano como lo más importante. Y de ahí surge el humanismo. Dice, el humanismo impulsó el rescate de la cultura griega y la romana, con el fin de restaurar los valores humanos y también revolucionaron con toda la población para cambiar sus ideologías. Era romper, el humanismo lo que quería era romper con las creencias religiosas y poner al hombre o al ser humano como el centro de todo interés. Ahora, ustedes tienen ahí una pintura que de hecho fue pintada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y esa es la creación de Adán. Y es significativo, ¿por qué? Bueno, porque es el paso de Dios al hombre como centro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Esa es la ideología más importante del Renacimiento, ¿verdad? El humanismo. Ahora, este humanismo, estas nuevas ideas
de filosofía, que van a poner al ser humano como centro, va a ser importante porque se extiende a partir de la imprenta. Y ahí viene la importancia de la imprenta. Dice, el humanismo se difundió gracias a la invención de la imprenta en 1440 por Johannes Gutenberg, lo que también permitió la difusión del libro, hecho que favoreció la educación de los grupos sociales en ascenso como los burgueses. La imprenta permite que el conocimiento llegue a todas las personas. Ya no es como en la Edad Media que solamente estaba los libros que solamente estaban en los monasterios. Ya no, ya ese conocimiento sale de la iglesia, ¿verdad? Y se extiende al resto de la población gracias a la imprenta. Y aparecen nuevos filósofos, nuevos pensadores que van a llevar ese conocimiento al resto de la población. A la población, obviamente esto no va a ser generalizado, pero poco a poco va a ir aprendiendo cómo leer, cómo escribir, y eso permite que el conocimiento se extienda. Ahora, es un conocimiento, como les digo, que viene desde el humanismo, no desde el punto de vista religioso. Entonces, obviamente aquí también empieza un debilitamiento de la iglesia en esta época. Exponentes del humanismo, y ustedes lo tienen en la página 83 para irlo completando. Vamos a tener a Giovanni Pico de la Mirandola, que defendía el respeto a la diversidad cultural y religiosa. Es decir, si usted quería ser un cristiano no católico, sino de otra denominación, Giovanni lo protegía, digámoslo así, o defendía su derecho a tener un pensamiento distinto al que la Iglesia Católica proponía en ese momento en Europa. ¿Ok? Nicolás Maquiavelo, en su obra más célebre, que es El Príncipe, es un tratado de la teoría política. ¿Y qué hace Maquiavelo en este libro? Lo que hace Maquiavelo es proponer, ¿verdad?, que hay otra forma de funcionamiento del Estado. Que el Estado tal vez no se debe centrar solamente, o el poder del Estado no se debe centrar solamente en una sola persona, sino que también se puede entender de otra manera. Y además hay un rompimiento con la iglesia. Es decir, religión y Estado para Maquiavelo deberían estar separados. Y además el poder debería ser dividido. Pero eso es una idea que apenas está empezando y propone Maquiavelo. Erasmo de Rotterdam apoya el derecho al libre pensamiento en su libro principal, que es el elogio a la locura. Esto es algo muy importante. Recuerden que durante la Edad Media nadie podía pensar diferente a lo que la iglesia enseñaba. Y para estos pensadores del humanismo, del renacimiento, eso era algo completamente indebido. Para ellos, cada persona tenía la libertad de pensar, de razonar, de filosofar, de dudar, de tener un pensamiento independiente. Y eso lo van a defender muchísimo, porque es el centro precisamente del humanismo. Pensar de forma independiente y libre. Tomás Moro, en su obra más célebre, que es la Utopía, plantea una sociedad prácticamente ideal para su época, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que también mucho de lo que se desea hoy en la sociedad también está inspirado en este libro. Ahora, dentro de la Edad Moderna, el Renacimiento, también vamos a tener un proceso bastante particular. He dicho, ¿verdad?, que la Iglesia Católica se había debilitado, se viene debilitando en el Renacimiento porque hay un cuestionamiento a su autoridad, hay un cuestionamiento a lo que enseña, ha perdido su poder que venía desde la Edad Media con el feudalismo, y eso hace que aparezcan también dentro de la misma Iglesia algunos cuestionamientos a la autoridad. Entonces dice, ahora, esto trae, ¿verdad?, un movimiento que se llamó la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? El mismo nombre lo está diciendo. Gente que dentro de la misma iglesia protesta por algunas prácticas e ideas que tenía la Iglesia Católica en ese momento. De ahí surgen los grupos protestantes. Dice, en el siglo XVI surgió en Alemania un movimiento religioso reformista
que rechazó el dogma católico y negó la autoridad del Papa. ¿Ok? Ahora vamos a tener tres movimientos protestantes: el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Nos vamos a centrar en la página 86, a partir de la página 86. ¿Ok? Antes de empezar con cada uno de estos, vamos a ver cuáles son los factores que ayudaron a esa reforma, a que surgiera esa reforma protestante. Dice: en las sociedades existía un descontento social de los campesinos hacia los señores feudales, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque los señores feudales, a partir de la autoridad que el Papa les había dado, ¿verdad? Religiosamente hablando, abusaban de los campesinos. Entonces los campesinos creían o empezaron a creer, ¿verdad? Ya finalizando la Edad Media, que parte de la culpa de lo que ellos sufrían, de la explotación económica, social que ellos sufrían, era culpa de la iglesia. ¿Ok? Entonces va a haber un cuestionamiento también de las clases populares hacia esa autoridad. Otro factor, dice: los políticos de la iglesia de Occidente intentaron restaurar un poder político, lo que puso en marcha la tensión con los señores feudales, ¿verdad? Los reyes que van a ser apoyados principalmente por el Papa, también se van a enfrentar directamente con los señores feudales, y eso no le va a gustar a los señores feudales, ¿verdad? Ahora, era evidentemente más sencillo para la iglesia católica tratar con pocos reyes que con muchos señores feudales. Entonces vamos a tener también ahí un enfrentamiento de las autoridades feudales con la iglesia. En lo económico, la iglesia acumulaba tierras a lo largo de Europa, lo que interfería con los reyes de aquel momento. ¿Okay? Entonces también vamos a tener esa riqueza en terrenos que la iglesia tenía, se veía mal. Se veía mal para algunos dentro de la iglesia, porque la iglesia tenía que ser ejemplo de pobreza, de humildad, y lamentablemente muchos dentro de la iglesia se hicieron ricos a partir de esa explotación y de la tenencia de tierras. Y desde el punto de vista ideológico, también las creencias y prácticas de la iglesia chocaban con la de los líderes en algunos casos, ¿verdad? Como se fue dando en el Renacimiento, ¿verdad? Que muchas de sus ideas chocaban con los postulados del humanismo. Entonces vamos a tener a estos tres movimientos. En la página 86 aparecen los puntos principales de la reforma luterana, de los luteranos. El creador de este movimiento, y ustedes lo tienen en la página 86, en el primer párrafo, fue Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero fue un sacerdote católico que empezó a ver algunas cosas en la iglesia católica con las que él no estaba de acuerdo. Ahora, él empieza a proponer algunos cambios. Por ejemplo, y ahí vemos el esquema en la página 86. Dice que proponía la salvación por la fe íntima del creyente y no por las obras, ¿verdad? La iglesia católica cree que al hacer obras buenas, usted es salvo. Sin embargo, Lutero propone que no importa las obras que usted haga, con la fe ya está salvo, ¿verdad? Pero son ya puntos de vista diferentes, y Martín Lutero creía eso, ¿verdad? Que con solo la fe ya uno era salvo. Sin embargo, la iglesia católica decía que además de la fe, uno pues también tenía que realizar obras buenas a favor del prójimo, ¿verdad? Como una muestra de ese amor al prójimo. Lutero proponía que la única fuente de la verdad son los textos sagrados, por lo que niega el dogmatismo católico. Lutero se apega completamente a lo que es la Biblia, y lo que no está en la Biblia para Lutero es algo que no debería de aplicarse. Para la iglesia no es así, ¿verdad? La iglesia católica, digamos, es válido tanto lo que está en la Biblia, evidentemente, pero también otras manifestaciones de fe, ¿verdad? Otras creencias que ellos tienen que no precisamente están en la Biblia. Lutero rechaza el culto a la Virgen y a los santos, cosa que en la iglesia católica no es un culto, ¿verdad? Sino que no es una adoración lo que se hace en la iglesia católica, sino que es una veneración a la Virgen y a los santos como intercesores ante Dios. Pero Lutero decía que no, que la Virgen o María y los santos no podían ser intercesores ante Dios, sino que había una relación íntima y directa entre la persona y Dios sin ningún tipo de intercesor.
Lutero decía que el purgatorio no existía y que las indulgencias no sirven para perdonar los pecados. El purgatorio, ¿verdad? Es un estado que la Iglesia Católica cree que existe antes de ir a, digámoslo así, al cielo, donde la persona purga sus pecados, es decir, paga sus pecados luego de la muerte, ¿verdad? De ahí viene el nombre, ¿verdad? De purgatorio. Sin embargo, los luteranos no creen eso. Y las indulgencias son momentos en que la Iglesia Católica da un perdón generalizado a sus fieles a cambio de algo, ¿verdad? Es decir, de un acto de sacrificio, de alguna acción, digámoslo así, positiva. Pero en aquella época las indulgencias se vendían para construir la Basílica de San Pedro. Y con eso era con lo que no estaba de acuerdo Martín Lutero, ¿verdad? Que el perdón de Dios se vendiera, ¿verdad? O que la iglesia vendiera, la iglesia católica vendiera el perdón de Dios por medio de las indulgencias. Luego dice, para Lutero el bautismo y la Eucaristía son los únicos sacramentos verdaderos de la iglesia. Eso choca con la iglesia católica porque la iglesia católica tiene más sacramentos, ¿verdad? Está el sacramento de la confirmación, está el sacramento del matrimonio, está el sacramento de la unción de los enfermos, del de la orden sacerdotal, ¿verdad? Para la Iglesia Católica existen otros sacramentos, pero para los luteranos solamente dos, el bautismo y la Eucaristía. Lutero decía que el papado no es una institución creada por Jesucristo, ¿verdad? Por eso no obedecen la autoridad del Papa. Los protestantes y la Iglesia Católica cree, ¿verdad? Que sí fue algo creado por Jesús cuando Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser el líder de la iglesia, ¿verdad? Y a partir de Pedro hay una sucesión entre los papas, ¿verdad? Pero es una diferencia también que los luteranos pues no comparten. La comunicación entre el ser humano y Dios debía darse de manera directa, individual, sin intermediación sacerdotal, ¿verdad? Que eso ya lo expliqué con el caso de la Virgen y los santos, pero en el caso de los sacerdotes también se da, por ejemplo, en el asunto de la confesión, ¿verdad? Para los luteranos, usted se confiesa o sus pecados directamente con Dios en una oración. Usted no tiene por qué ir ante un sacerdote para que sus pecados sean perdonados. Sin embargo, la Iglesia Católica sí cree eso, ¿verdad? Cree que la única forma para que los pecados sean perdonados es mediante la intercesión del sacerdote. Es decir, es Dios quien perdona los pecados por medio del sacerdote. Y lo último dice, cualquier creyente podía acceder a la verdad a partir de la libre interpretación de la Biblia. Es decir, recuerden que durante la Edad Media la Biblia estaba escrita en latín. ¿Quiénes podían leer latín? Solamente los religiosos. Las misas se dan en latín. ¿Quiénes entendían el latín? Solamente los religiosos. La gente común y corriente no podía leer la Biblia y no debía leer la Biblia. Solamente la podía escuchar de su sacerdote y en latín. Lutero dice que no, que eso no puede ser posible, que la Biblia tiene que ser traducida a los idiomas de todas las poblaciones para que cualquier persona pueda leer la Biblia libremente, ¿ok? Y poderla interpretar a su manera, cada persona. El calvinismo lo tenemos en la página 88 y también va a tener cosas muy similares a lo de Martín Lutero, lo que propone Lutero. Prácticamente todo lo va a compartir. Lo que sí destaca el calvinismo es que difundía la predestinación como una de sus principales ideas. Ahora, ¿qué es la predestinación? Bueno, que ya usted está salvo, condenado desde el momento en que nace y que usted no puede hacer nada, absolutamente nada, para cambiar esa situación. Eso es estar predestinado, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a tener una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los católicos sí creen que usted puede nacer pecador, pero sí puede cambiar a lo largo de su vida y lograr la salvación. Y por último vamos a tener al anglicanismo. Al anglicanismo lo crea el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que es el que ustedes también tienen ahí en la página 88 como en la segunda foto. Ahora, la reforma anglicana realmente mantiene
casi que todas las creencias de la Iglesia Católica. No se va a diferenciar muchísimo. Pero hay una división con la Iglesia Católica porque Enrique VIII, que fue católico, se quiso divorciar de su primera esposa y el Papa no se lo permitió, no le dio ese permiso. Enrique VIII lo pidió varias veces y todas las veces el Papa se lo negó. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Crearse su propia iglesia. Y es la iglesia anglicana. Cuando él crea su propia iglesia, él como autoridad de la nueva iglesia se divorcia, ¿verdad? Él mismo aprueba su divorcio y logra casarse con otra persona. Enrique VIII hizo eso 7 veces, de 7 a 8 veces, ¿verdad? Es decir, eso quiere decir que se casó exactamente 7 u 8 veces, ¿ok? Y esa es la iglesia que se mantiene hasta el día de hoy en Inglaterra o el Reino Unido. La reina Isabel, ¿verdad? O en este momento, que es la reina en este país, es la cabeza de la iglesia anglicana. El rey de Inglaterra siempre va a ser la autoridad máxima de la iglesia anglicana. ¿Ok? Entonces esto como parte de la reforma protestante. Ahora vamos a pasar a otro tema que es el económico. En el económico me interesa la ideología del mercantilismo. Pero antes del mercantilismo quiero que pasemos a la página 92 y 93. En esas dos páginas ustedes tienen dos elementos importantes. Primero, las rutas comerciales que se van a desarrollar durante la Edad Moderna y el Renacimiento. Me interesan las dos rutas que ustedes tienen en el mapa de la página 92. La que está con línea azul, que sería la ruta de la seda, y la que está en línea roja, que son varias rutas, que se conoce como la ruta de las especies. Esas son las dos rutas más importantes durante el Renacimiento, durante la Edad Moderna. Vean que es un comercio que existía entre Europa y toda Asia, principalmente lo que tiene que ver con India y con China. ¿Okay? La ruta de la seda es la ruta terrestre y la ruta de las especies es la ruta marítima. Ahora vean que desde Europa todo sale de dos ciudades italianas, que son Génova y Venecia. Génova y Venecia son las ciudades principales de este comercio en la Edad Moderna, ¿verdad? Y eso es importante de tenerlo en cuenta. ¿Okay? Ahora, ese comercio se va a ver interrumpido, o estas rutas van a ser interrumpidas cuando Constantinopla, que ustedes también la pueden ver ahí, cerca donde dice Mar Negro, es conquistada por los musulmanes. Y eso aparece en la página 93. Dice, en 1453 los turcos otomanos tomaron Constantinopla y se apoderan del Imperio Bizantino. Y este comercio que estaba al inicio de la Edad Moderna, ¿verdad?, queda completamente anulado. Génova y Venecia van a perder este privilegio comercial y se empieza a pensar en otra alternativa para poder comerciar. Y aparecen nuevos avances tecnológicos que van a permitir buscar esas nuevas rutas, pero por el océano Atlántico. Estos inventos son los mapas portulanos, ¿verdad?, que eran los primeros mapas marítimos que habían en ese momento. El astrolabio, que dice que los árabes usaron ese instrumento para medir la altura desde la estrella polar sobre el horizonte. Permitía calcular la latitud del barco, es decir, a usted le permitía saber exactamente en qué latitud estaba en medio del océano, ¿verdad?, sin ninguna referencia. El sextante se utilizaba para hallar la posición de las estrellas con el fin de que los navegantes se ubicaran con precisión en alta mar, ¿verdad? También era un complemento con el astrolabio. Y la brújula, evidentemente, algo muy importante, inventado por los chinos, pero que permitían también saber hacia qué punto cardinal usted se dirigía en pleno mar. ¿Okay? Estos avances tecnológicos, más los que ustedes tienen en la página 94, que es la carabela y la nao, que son dos grandes embarcaciones que se crean a partir de ese momento, van a permitir la exploración marítima por el océano Atlántico. Y eso lo tenemos en la página 95. Quiero que vean ese mapa. Ese mapa, vean que las rutas
de la seda y de las especies que antes partían de Europa hacia Asia ya no se ven. Ahora salen unas rutas comerciales que son la roja, azul y verde, digámoslo así, de distintos comerciantes que salen desde Portugal, desde la península ibérica, rodeando África por medio del Océano Atlántico y el Océano Índico hasta llegar a la India y a China. Esta es la nueva ruta principal para el comercio durante el Renacimiento y la Edad Moderna. ¿Okay? Esto va a permitir, ¿verdad?, que también en algún momento España se atreva a cruzar el Océano Atlántico para darle la vuelta al mundo y en ese intento se encuentre con América. ¿Okay? En estas nuevas rutas comerciales hay dos países que van a ser el centro, que son Portugal y España. Estos dos países son los que van a desarrollar la ideología del mercantilismo. Portugal, principalmente en su comercio hacia África, rodeando África, ¿verdad?, para llegar a la India, y luego España, que en el camino se encuentra con el continente americano y crea prácticamente su propia red de comercio. Ahora, ¿qué es el mercantilismo? Dice, el mercantilismo es el concepto de ideas y de prácticas económicas importantes en Europa, sosteniendo que la riqueza de las naciones por medio de la cantidad de metales preciosos acumulados. En otras palabras, y más sencillo, mercantilismo es acumular la mayor cantidad de oro y plata. ¿Okay? Eso es lo que buscaban estos países con el mercantilismo, o los comerciantes, los burgueses con el mercantilismo, acumular y acumular oro y plata. Por eso la extracción de oro en América por parte de España era tan importante, porque era lo que andaban buscando, acumular oro y plata. Ahora, no era para gastarlo, precisamente lo que se buscaba era acumularlo y con eso crear grandes palacios, grandes catedrales, cosas muy lujosas, ¿verdad? Gastarlo prácticamente, pero no para producir más, sino para demostrar la gran riqueza que se tenía. Características del mercantilismo. Dice, estimuló la exportación y frenó la importación, ¿verdad? Exportación es cuando un país produce para vender a otros. Importación cuando un país compra de otros países. En este caso, España y Portugal lo que buscan es exportar, no importar. Lo único que van a importar va a ser oro y plata. Prohibición a la salida de los metales preciosos, ¿verdad? Porque obviamente si usted quiere acumular, no puede permitir que salga, que se pierda, ¿verdad?, ese dinero o ese oro y esa plata, sino que lo tiene que guardar. Una fuerte injerencia de los gobernantes en la economía estatal. Los reyes, ¿verdad? Recuérdense de la reina Isabel, que es la que le da permiso a Cristóbal Colón para hacer la exploración mercantil en ese momento. Ella es la que controla cómo se hace el comercio. Y eso sucede en todos los países de ese momento. Ya para esta época los reyes son muy poderosos. Ya no existen los señores feudales, son los reyes. Y ellos son los que ponen las reglas de cómo se hace ese comercio. Y todo lo que se encuentre en los territorios que conquistan ellos es propiedad del rey. Unificación del mercado estatal, ¿verdad? Es decir, ya no son pequeños feudos, sino que ahora sí se construyen las grandes naciones, los grandes reinos. Surge el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Portugal, el reino de Francia, ¿verdad? Ya surgen esos grandes reinos. La producción de las industrias nacionales, principalmente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, con la revolución industrial, en el caso de Inglaterra, ¿verdad? Ella es el reino, digámoslo así, que empieza con un proceso de industrialización importante, y el fomento de la colonización. En este caso, España es el mejor ejemplo, ¿verdad? España conquista prácticamente todo el continente americano y lo coloniza, es decir, establece en estos territorios su organización política y económica, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a tener como parte principal del mercantilismo. Cualquier duda que tengan sobre el tema del Renacimiento, esta explicación que les acabo de dar, pues me hacen las consultas por medio de la plataforma de Moodle, ¿verdad? Y yo con gusto estaré respondiendo las dudas que ustedes tengan sobre este tema.